¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast Acá Entre Nos. El día de hoy vamos a contarles la historia de Bobby Cruz, un hombre que en sus tiempos fue exitoso en la música salsa, pero que tuvo un encuentro con Jesucristo que cambió su vida por completo. Corría el año de 1974. En esta época era un año donde mi vida cambió por completo, ya que antes de eso, como todos saben, yo me dedicaba a la música. Cuando era joven, era monaguillo y cantaba en el coro de la iglesia. Sin embargo, fue a la edad de los 12 años cuando llegué a los Estados Unidos y fue ahí donde conocí a una joven de nombre Julie, quien vivía en la casa a donde yo llegué a habitar. Al principio, todo era entre nosotros, digamos que un amor limpio, una relación normal, como de hermanos podría decirse. Sin embargo, después de un tiempo, nos enamoramos y nos casamos. Fue así como Julie quedó embarazada de un niño varón, quien después falleció a las 2 semanas de haberlo tenido. Ese hecho, sin duda, marcó a Julie por completo y para mí fue un evento desastroso y a mis 17 años de edad, eso fue un golpe durísimo a tan temprana edad. No obstante, con ese dolor, un año después, Julie, mi esposa, también falleció. Y pues yo era un hombre que creía en Dios, al menos hasta en ese momento. Pero pensé, si Dios realmente existe, entonces no es mi amigo, puesto que Él me había quitado a mi hijo y a mi esposa. Motivo por el cual yo ya no quería tener nada que ver con Dios. Entonces me aparté de Él. Y cuando uno vive bajo esa decisión, puede terminar haciendo cualquier cosa. Puedes terminar participando de circunstancias que nunca te imaginaste que ibas a vivir y que van a marcar tu vida. Sin embargo, corría el año de 1974. La orquesta de salsa a la que yo pertenecía fue declarada justo en ese año la mejor orquesta del mundo. Nos dieron el título Los Reyes de la Salsa. En esos días, recuerdo que mientras recibíamos este título y teníamos fama por todos lados, vino a la ciudad de Puerto Rico una cruzada evangelística que tuvo gran difusión. Una de las cosas que más recuerdo que llamaron mi atención es haber visto incluso por los montes, por la ciudad, diferentes anuncios que decían "Corre, Nicky, corre". Yo en realidad no sabía quién era. Pensé que se trataba incluso de algún deportista de moda. Entonces recuerdo que una joven de nuestra orquesta nos dijo, se trata de un expandillero que se convirtió a Cristo. Esta joven era creyente, también en Jesucristo. Aunque en otro tiempo había sido monja, hoy era una joven cristiana. Así que sabiendo que se presentaría en la ciudad tal persona, le llamó a Richie, otro miembro de nuestra orquesta, y le dijo, vamos a ver al evangelista. Cuando me explicaron de qué se trataba y quién era ese tal Nicky, me di cuenta de que yo lo conocía, puesto que en algún tiempo de mi vida yo había pertenecido a las pandillas en Nueva York, en el área de Brooklyn específicamente. Y resulta que este tal Nicky pertenecía a una pandilla que era rival a la mía. Así que yo le dije a Richie y a esta joven, no vayan a ver eso, ese señor es un gángster, la verdad de las cosas es que se cansó de asaltar a la gente con pistola y bueno, ahora que les digo, lo hace con la Biblia. Sin embargo, ellos decidieron asistir a esta cruzada que tenía aproximadamente 60,000 personas que fueron reunidas en aquel lugar. Aquella noche, Richie Ray, como muchos lo conocen, un gran tecladista de salsa, aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Pasó al frente, llorando, oraron por él y desde entonces su vida fue diferente. En aquel tiempo, como les platiqué, nosotros éramos la gente más famosa en ese momento. Recuerdo que había salido por todos los periódicos, prensa, radio, televisión, titulares en todos lados que decían, el gran pianista Richie Ray se metió a la religión. Eso era lo que se veía por todos lados. Furioso de haber encontrado esa noticia, muy enojado con lo que estaba pasando, me acerqué a Richie Ray y realmente llegué a su casa, entré, lo agarré a periodicazos
al tiempo que le decía, ¿no te das cuenta lo que acaba de pasar? Nos acaban de nombrar la mejor orquesta de salsa y mira lo que has hecho. Ahora seremos los payasos de la salsa, todo por tu culpa. Acto seguido, intenté persuadirlo de que diéramos una rueda de prensa en la cual se dijera que Richie Ray no tenía nada que ver con la religión. Y le di un ultimátum: o escoges la orquesta o la religión. A lo cual Richie escogió la religión. Salí de su casa aquella tarde muy enojado, así que me conseguí otro pianista que para empezar parecía ser muy bueno. Sin embargo, recuerdo que en aquel tiempo la gente decía que Richie Ray, o Richie Ray, como algunos le decían, éramos como una especie de marido y mujer porque realmente todo compaginaba bien en la orquesta. Éramos prácticamente una buena pareja musical, diciéndolo de alguna manera. Sin embargo, al poco tiempo me di cuenta que el pianista que yo había encontrado realmente tenía un problema. Déjenme les cuento una anécdota. Tenía serios problemas este hombre, puesto que por aquella época yo practicaba el karate. Y un buen día, a punto de ensayar, este pianista se me acercó, me tocó los brazos y me dijo, ¡ay, qué brazos! Así que resultado de eso lo despedí y fui corriendo con Richie para pedirle que regresara. Ya en otra actitud, le dije, Richie, vuelve a la orquesta. Mira, aunque sea con tu religión, pero regresa. Así que durante todo ese año transcurrió una relación que nunca fue mejorando entre nosotros. Realmente solamente nos llevábamos por cuestiones laborales, como les he dicho, pero algo que me molestaba muchísimo es que sucedía que a donde fuera que tocáramos, donde nos presentáramos, siempre nos encontrábamos a alguien que le decía a Bobby Cruz, Cristo te ama. Eso me volvía loco. Pero Richie insistía en que yo aceptara a Jesús. Y llegó el punto en que le dije, mira, trabajemos juntos, pero no me hables de Jesucristo, aunque Él tenía carga por mí. Nos seguíamos presentando en lugares y la gente me seguía diciendo, tarde o temprano alguna persona me decía, hey Bobby, Cristo te ama. Recuerdo que en una ocasión, Richie me presentó a un amigo suyo, que recuerdo muy bien que era de una estatura muy pequeña, o bajito, para decirlo de otra manera. Así que ese hombre me lanzó un reto. Se presentó ante mí y hablando conmigo me dijo, te voy a hacer un reto, Bobby. Quiero que te arrodilles en tu casa, estando a solas, y le pidas a Jesucristo que venga a tu corazón. Y mira, si no sucede nada, yo me iré contigo a buscar mujeres, beber licor y consumir drogas, todas aquellas cosas que tú sueles hacer. Pero si pasa algo, tú vendrás conmigo y predicarás de Jesucristo. Al respecto yo le dije, mira, ¿por qué voy a hacer algo tan estúpido como eso? Yo no me voy a arrodillar ahí en mi casa solo, sin que nadie me vea y hablarle como que al viento. Si no estoy loco, ¿qué te crees? Le dije, lo que sucede es que tú eres un ignorante y como no estudiaste, pues crees en esas cosas. Sin embargo, el evento que más impactó en mi vida surgiría justamente a raíz de esta invitación de este pequeño hombre. Recuerdo que estando en casa, esas palabras comenzaron a sonar en mi mente. Algo me decía en mi cabeza, pídele a Cristo que entre en tu corazón. Pídele a Cristo que entre en tu corazón. Así que estando solo en mi habitación, me aseguré que no hubiera nadie en la casa. Y esa noche me arrodillé y dije, Jesucristo, si tú eres real, ven a mi corazón. Eso fue todo lo que dije en realidad. Recuerdo abrir los ojos y ver que no pasaba nada. Y lo que pensé fue lo siguiente, qué bueno que nadie me vio hacer esta estupidez. Si alguien me hubiera observado, se estarían riendo de mí seguramente. Después de aquel evento no pasó mucho tiempo. A la semana siguiente de hacer esta oración, estaba sentado viendo la televisión, solo otra vez en mi casa, y otro pensamiento asaltó mi cabeza. Richie Ray está bien, tú estás mal.
Richie está bien, tú estás mal. Segundos después de esto ya no era un pensamiento, era algo que podía escuchar de verdad, se los juro, por toda la habitación. De pronto tuve una visión y recuerdo haber visto a Richie vestido de blanco, alumbrado como por una luz muy blanca que venía encima de él, y eso lo cubría con una túnica que brillaba a través de la luz que caía en su persona. Ahora no era un pensamiento. Como les digo, esa experiencia me cambió porque ahora escuchaba una voz por completo que me decía: Richie está bien y tú estás mal. Después otro pensamiento llegó a mí. Dijo: Richie, mira en dónde estás tú. Y yo estaba como en un hueco maloliente en esa visión, en un lugar oscuro, feo, que olía mal. Y un pensamiento que después se convirtió en una voz audible decía: escoge dónde quieres estar. Por aquellos tiempos yo me sentía, déjenme decirles, un tipo que lo tenía todo. Me sentía galán, guapo, inteligente, con dinero, habilidades musicales, miembro de una orquesta muy famosa, muy valiente, e incluso con todas esas cosas que me hacían sentir alguien, yo tenía 3 pistolas que siempre cargaba conmigo. Sin embargo, en ese momento, cuando tuve esta visión y esta experiencia en mi casa, con todos estos sonidos y voces que estaban en mi mente, me sentí como un niño. Tenía el miedo de un pequeño. Debo decir a esto que no viene solo esta experiencia. Cuando yo era más pequeño vivía en una familia que no era realmente mi familia directa. En ese lugar yo vi muchas cosas. Recuerdo que habitábamos con la persona a la que le decían la nana de mi mamá. Una señora que tenía 4 hijas y todas ellas eran espiritistas. Y además tenía un centro de trata de personas. Así que en mi niñez conviví con un ambiente muy hostil en lo físico y en lo espiritual. En esa etapa de mi niñez, yo compartía la habitación con un primo y con un tío. Frecuentemente, los 3 nos dábamos cuenta que sentíamos la presencia de espíritus que entraban en la habitación. Mi tío siempre era el primero en gritar: ¡están aquí otra vez! A lo cual solamente yo me tapaba, y mientras las personas me agarraban y me cobijaban y cantaban algunas canciones. Como resultado de esa experiencia que marcó mi niñez, entendí que el mundo espiritual era real. Es más real de lo que te puedes imaginar. Y que eso existía. Así que cuando escuché estos pensamientos y esa voz que decía: escoge dónde quieres estar, pensé que eran esos espíritus que había yo visto en mi niñez y que por fin me habían vuelto a encontrar. En aquel momento dije en voz alta: ¿quién me está hablando? Mientras eso pasaba, mi cuerpo, recuerdo que se comenzó a inclinar, se comenzó a doblar, mi cabeza se empezó a meter en el inodoro. Yo ya había ido hacia el baño en aquel momento y vino un pensamiento: a lo mejor es Dios y me ahogará por todo lo malo que soy y que he sido. Cuando mi cabeza estuvo inclinada, dije: ¿quién me está hablando? Y escuché la voz: yo soy. Yo soy. Así que pregunté: ¿quién eres? Y la voz respondió: yo soy todo lo que tú necesitas. Yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Después de escuchar esa voz, dije: no me mates, no me mates. Ten misericordia de mí, perdóname. Entonces me acosté y le dije: háblame en sueños. Como si uno pudiera decirle a Dios de qué manera quiere que le hable y que le permita estar cómodo en ciertas circunstancias. Pero yo le dije eso a Dios en aquel momento: no me mates, déjame acuesto y háblame en sueños. Recuerdo que una vez en mi cama no podía pararme. Quería salir, pero no sucedía el hecho de poderme levantar. Él me dijo: así que acuéstate. Y empezó a hablar conmigo. Cuando yo estaba acostado dije: esto está muy confuso, yo no me voy a acordar de nada mañana y así que me voy a ir a dormir.
Recuerdo que inmediatamente al acostarme tuve otra visión. Estaba como en una selva, tenía en mi mano una espada de palo y yo la reconocía porque cuando era pequeño mi tío me había realizado muchas espadas de ese material para mí. En el sueño, mientras trataba de quitar la maleza, salían muchas fieras. Yo estaba como que en una selva y movía este palo de lado a lado y muchas fieras, muchas bestias salían de los lados, leones, tigres, panteras, y yo corría hacia ellas. Recuerdo que me sentía envalentonado y les pegaba en el lomo, y mientras tanto yo decía: todo lo que respire, alabe a Jehová, y les pegaba de nueva cuenta, y repetía: todo lo que respire, alabe a Jehová. Estas fieras huían de mí, pero yo las perseguía y salían de la selva a un campo como de golf, un campo muy bien arreglado. Eso es al menos lo que yo veía. Las veía correr, subir, bajar una loma y se transformaban después de fieras a seres humanos vestidos de blanco con una luz que caía sobre ellos. Entonces, la voz que hablaba conmigo me dijo: ese es el llamado que te hago. Así tú los atraerás a mí y yo los transformaré. Dentro de esta visión recuerdo que de pronto me vi sentado en un avión tipo 747, primera clase, y volteé a mirar cuánta gente había a mi alrededor. El avión estaba lleno. Recuerdo claramente que la configuración del avión era algo rara porque los asientos no estaban como tradicionalmente los conocemos, en grupos de 3 o en grupos de 2. Estaban como acomodados de una manera diferente hacia arriba por las paredes, y mientras yo volteaba, dije: aquí hay mucha gente, esto no va a despegar. Así que de pronto escuché otra voz hablando en un lenguaje que yo no entiendo, y me volteo y era el piloto. Estaba parado a espaldas a la cabina del avión y mirándonos. En donde él se paró, recuerdo que encima de él había un arco que tenía unas letras en color oro que decía: ¿qué has hecho tú? Después de esto, oigo una voz que me dice: esto no es un avión, es mi casa. Y mañana irás a ella y dirás lo que te diga. Como pueden darse cuenta, yo había tenido una experiencia donde estaba escuchando voces, había estado acostado, me había metido en una selva y había escuchado gran cantidad de voces que me decían: yo soy el que soy, tú vas a hacer mi llamado. Y esto, en algún momento, incluso llegué a pensar que no solamente eran espíritus, eran voces de extraterrestres, puesto que hubo un tiempo que yo creí en este tipo de circunstancias. Después de esta visión, desperté y fui corriendo a la casa de Richie, a quien le conté mi sueño. Y recuerdo que en lugar de reírse, él me dijo: ¡gloria a Dios, Bobby! ¡Dios te visitó! A lo cual yo le dije: no, explícame qué fue lo que pasó. ¿De qué se trata este sueño que he tenido? Richie me dijo: te voy a llevar con una mujer, ya es retirada, pero es pastora, se llama Esther Rodríguez, y esa tarde, esa mujer me pidió que la acompañara a una reunión. Finalmente, muy interesado por conocer qué es lo que me estaba pasando, de qué se trataba esa experiencia, llegamos a la reunión. Esther Rodríguez me llevó a una iglesia. La iglesia se llamaba Defensores de la Fe. Cuando abrimos la puerta para entrar al altar, recuerdo haber visto un arco con las palabras que había visto en la visión: ¿qué has hecho tú? Y escritas en letra de oro, por cierto. Me sentía apenado, avergonzado, había mucha gente alrededor y yo bajé mi cabeza con tal de que no me reconocieran, pero más pronto que tarde alguien dijo: ¡hey, ese es Richie! Después de unos momentos escuché una voz que decía: el Señor le bendiga. Cuando volteé la cabeza, no lo podía creer. Era el piloto que yo había visto en la visión y que ahora me estaba hablando. Entendí que el pastor de la iglesia es ese piloto que lleva a las personas a Cristo y Jesús las gana y se acerca a ellos y los transforma. Las cosas comenzaban a tener cierto sentido en mi vida. Acto seguido, ese hombre dijo: amados hermanos, Él, o sea Dios, ha mandado a su siervo. El pastor dijo: suba y diga lo que Dios le ha dicho. Y yo desde mi lugar pensé:
¿quién era ese alguien? ¿Quién es ese bobo que le están hablando y nomás no sube? Después de un tiempo me dijo, suba, y me señaló a mí y me dijo, suba, venga a decir lo que Dios le ha dicho. Así que no tenía otro remedio, tomé el micrófono y dije, yo no sé quiénes son ustedes. La verdad de las cosas no me interesa quiénes son. Tampoco entiendo bien qué es lo que estoy haciendo aquí. Pero de repente, mientras yo hablaba, una señora se levantó y recuerdo que la escuché gritar, ¡Aleluya! Mientras hablaba, recordaba lo que había visto en mi sueño y decía, esta es mi casa. Todo comenzaba a tener sentido. Estaba yo en la iglesia, el piloto era la persona y entendía que lo que yo estaba diciendo, que no recuerdo bien qué era, estaba teniendo sentido para muchas personas. En ese momento el pastor tomó el micrófono y por dentro yo sabía que todo lo que estaba diciendo era respuestas a las oraciones de estas personas. Sin embargo, pasó otro evento muy importante. La pastora Esther se acercó al pastor y le dijo, sucede que Bobby no es cristiano, no es convertido. Entonces, aquel pastor me miró y me dijo, ¿usted no es convertido? Yo le dije que no me había convertido, que yo era católico. Por lo cual me llevó a su oficina y me dijo, arrodíllate, voy a orar por ti. Y le recordé que yo era católico. Me rehusé por completo a todos los intentos del pastor porque yo recibiera la fe que ellos tenían. Me levanté y me fui. Después de esa tarde, yo seguía creyendo, como les dije hace rato, que todas las voces que había escuchado eran extraterrestres que me habían hablado. Incluso compré un lente telescópico para capturarlos a escondidas. Yo creía que todas esas cosas eran reales y no terminaba de entender que Dios estaba hablando directamente a mi vida. Pero déjenme les cuento la parte final de este relato, donde mi vida cambió por completo. Regresé a mi casa pensando que tenía contacto con seres de otros planetas. Y yo decía, aquí en el baño es donde todo se escucha mejor, porque yo creía y había leído mucha información acerca de que las tuberías sirven como antenas, así que me metí en el baño y me fui a ese lugar y dije en voz alta, el que habla está aquí, y que escucho una voz y me contesta, ¿qué deseas? Le dije, quiero que me digas la verdad, quiero que me digas quién eres tú. Ya te dije, dijo la voz. Volví a preguntarle, ¿tú eres Dios? Y me contestó, sí, yo soy Dios. En ese momento yo no tenía miedo y le dije, si eres Dios, hazme un milagro. ¿Qué quieres que yo haga? Me dijo la voz. A lo que le contesté, tú eres Dios, tú debes de saber qué puedes hacerme. Él me dijo, te van a llamar y tú irás, y ahí te daré lo que necesites. Cuando salí del baño, sonó el teléfono y era Rich, invitándome a una reunión nuevamente con la pastora Esther. Y yo le dije, yo no quiero saber nada de eso. Además, cuelga porque estoy esperando una llamada muy importante. Cuando dije eso, de nuevo escuché la voz, diciéndome con autoridad, ¿no te dije que ibas a contestar? En ese momento, tomé el teléfono y marqué de nuevo a Rich. Le dije, voy por ti, vamos por la señora. Y él me dijo, tengo un compromiso, pero tú sabes dónde vive. Así que llegué ahí donde estaba ella, llevé a mi esposa y le dije, voy a ir a la iglesia. Mi esposa asombrada me dijo, ¿que vas a ir a dónde? ¿Vas a ir a la iglesia? Se empezó a reír y no creyó que eso pasara. Así que me la llevé conmigo. Y en el camino me preguntó si de verdad íbamos a ir a una iglesia, pues no lo podía creer. Cuando llegamos, ella, sorprendida, se dio cuenta que en realidad estábamos en una iglesia. Le pedí que entrara y que se quedara ahí, que no dijera nada, que se quedara en la parte de atrás, puesto que siempre discutíamos acerca de las cosas de Dios. Así que llegamos al acuerdo de sentarnos donde nadie nos viera. Aquella tarde ocurrieron muchos milagros. Vi gente que no tenía dientes y después ya los tenía. Vi gente que no podía caminar y que se levantaba. Pero el mayor de todos estos
milagros fue cuando oraron por mi esposa. La persona que oró por ella dijo: Padre, ponle plata en sus piezas dentales, oro o marfil. En aquel momento ella cayó al piso inconsciente. Recuerdo haberla visto que se puso como de un color azul y le dije: ¡Mataste a mi mujer! Una mujer se acercó a mí y me dijo: le está cambiando la dentadura, Dios. Y vi delante de mis propios ojos cómo Dios arregló la dentadura de mi esposa. En ese momento mi incredulidad se desmoronó y dije: Dios es real. Caí de rodillas, gritándole a Dios: perdóname. Esto, amigos, fue hace más de 40 años y aún estoy aquí, diciéndote que Jesucristo es real y es la respuesta a tu vida. No importa qué problemas tengas, no importa qué pasado tengas, Él puede darte una vida nueva. El mundo espiritual es más real de lo que te puedes imaginar. Hoy en día, la pregunta también es para ti. Escoge dónde quieres estar. Jesucristo es lo único que tú necesitas. Al igual que con Bobby, Él quiere venir y darte vida. Hoy, Dios sigue visitando a aquellos que le hacen una invitación. Así que quiero lanzarte el mismo reto. Busca un lugar a solas y dile a Jesús que entre a tu corazón. Si no sabes cómo, déjame guiarte. Solo dile: Jesús, reconozco que tú eres real, que ha sido un error muy grande vivir sin ti. Te pido que vengas a darme vida. Hoy en día, Dios sigue hablando, sigue transformando vidas y sigue haciendo milagros. Si tú, al igual que Bobby, necesitas un milagro, has puesto tu confianza en la persona correcta, en el Dios de milagros. Quiero unirme contigo a creer por ese milagro. Te dejo mi número. Es 55 65 38 1405. ¿Por qué no aceptas el reto y te atreves a ser sorprendido por este Dios que es real?